Worship is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. Activate your faith tonight. Dígale a alguien que está cerca, para Tell mí hay un someone who's close milagro to you. también. That there's a miracle for you too. Para mí también hay un milagro. Amén. Ahí lo invito a que puesto de pie, abra su Now Biblia that you're standing, please open your Bible. en el libro de Salmos capítulo 65 versículo 2. Psalm 67 verse 2. 65 versículo 2. 65 verse 2. 65 2. Necesitamos uno para que ponga la Biblia. Ok, bien. Yolanda. Aquí cerca, cosa que puedes escuchar el parlante. Isaías capítulo 65 versículo 2. Isaiah 65 Perdón, verse 2. Salmos, estoy tan emocionado con el testimonio. He's very enthused by the testimony. Salmos 65 versículo 2. Psalm 65 verse 2. Mire la belleza de la promesa de Dios. The beauty of the promise of the Lord. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Oh, you who hear prayer, to you all flesh will come. Lo repetimos. Repeat. Tú oyes la oración, You hear the prayer. a ti vendrá toda carne. To you all flesh will come. Salmo 65 versículo 2. Psalm 65 verse 2. Repita primero en español conmigo. Let's repeat it first in Spanish. Señor Jesús, esta noche yo sé que tú escuchas mi oración y a ti vendrá toda carne en mi familia. Let's do it in English. Dear Lord Jesus, I know that you hear my prayer and is coming to your salvation every flesh in my family. Y si usted lo cree, And if you believe, diga un fuerte amén en esta give a noche. big amen. Aleluya. Puede Aleluya. tomar asiento, por You favor. can take a seat Gracias. now. Thank you. Gracias. Mire, esta noche tenemos una palabra preciosa Tonight we have a very precious word que va a cambiar nuestra percepción. that's going to change our perception. ¿Cuántos están listos para ser cambiados cada vez que abrimos la palabra de Dios? Who's ready to be changed every time we open the word? Every moment we need to be ready to be changed. Cada Amen. momento tenemos que estar listos. Amen. Mire, dice aquí la palabra The word says here que Él escucha la oración. that he hears the prayers. Repita conmigo, Él escucha mi oración. Repeat with me. He hears the prayers. Dígalo alto, ahí es donde usted está. Say it loud where you're at. Él escucha mi oración. He hears my prayers. Y es bien importante que nosotros lo creamos, It's very important that we believe that. porque si lo creemos, Because if we believe, cuando usted ore, when you pray, usted va a ver resultados. you're going to see results. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Entonces tenemos que creerlo. So we have to believe. La carne dice que vendrá rendida a Jesús The flesh, it says that it will come surrendered to Jesus cuando nosotros clamemos y oremos. when we cry out and we pray. Pero esta noche tenemos un mensaje apostólico Tonight we have an apostolic message que nos va a enviar that is going to send a hacer algo to do something dentro del reino de los cielos. to the kingdom of heaven. Pero primeramente empezando por nosotros. But it starts with us first. Si Dios escucha la oración If God hears prayer y toda carne viene a Él, and all flesh will come to him, ¿por qué eso no está pasando? why is this happening to us? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos viendo? What are we seeing bad or what are we seeing? ¿Qué está ocurriendo? What is occurring? Y eso vamos a verlo esta noche. And this is what we're going to look at tonight. Tenemos nosotros que entender, We have to understand. para comprender por qué la oración es escuchada, To understand why prayer is heard. ¿cuál es la casa de Dios? What is the house of the Lord? Pregúntele a alguien, ¿cuál es la casa de Dios? Ask someone, what is the house of the Lord? Pregúntele, active su Ask them, fe. ¿Cuál activate es la your casa faith. de Dios? What is the house of the Lord? ¿Cuál es la casa de Dios? What is the house of the Lord? Porque tenemos un concepto muchas veces equivocado We have a wrong concept de lo que es oftentimes. la casa de Dios. That what is the house of the Y Lord? si usted no sabe lo que es la casa de Dios, And if you don't know what the house of the Lord is, como
usted puede orar en la casa de Dios? How can you pray in the house of the Lord? ¿Usted me comprende lo que le digo? Do you understand Puede what que I'm esté saying? orando fuera de la casa de Dios. Maybe you're praying outside of the house of the Lord. Entonces hay un orden para todo. There's an order for everything. Y Jesús lo entendió y lo enseñó. Jesus understood it and he taught it. Y Jesús lo corrigió. And Jesus corrected. Porque caemos en paradigmas que nos roban la bendición. Because we fall in paradigms that actually rob our blessing. Y Jesús fue muy fuerte con este paradigma equivocado. Jesus was very hard with this incorrect paradigm. Cuando usted quiere que su oración sea escuchada, When you want your prayer to be heard, usted no puede negociar con nada que le quiera quitar el trono a Jesús en su corazón. you cannot negotiate with anything in your heart that wants to take away the throne of God. Porque Él quiere ser el primero. Because he wants to be first. ¿Cuántos queremos tener en primer lugar solamente a Who Jesús? here wants to have Jesus as first place in your En el heart? momento que usted quiere que su oración sea contestada, In the moment that you want your prayer to be answered, no puede haber nada que pelee con el reinado de Jesús there en su cannot corazón. be anything that fights with the kingdom of Jesus in your heart. Usted no puede tener nada antes de Jesús. You cannot have anything in front of Jesus. Jesús tiene que ser lo primero. That has to be first. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Pero resulta But it happens. que a veces nos descuidamos Sometimes we don't take care. y no dejamos que Jesús sea el primero. We don't allow that Jesus is first. Y entran otras cosas en la casa de Dios. Other things enter into the house of the Lord. Y cuando entran otras cosas en la casa de Dios, And when other things enter in the house of the Lord, ya no es escuchada la oración. now the prayer is no longer heard. Mire lo que vamos a ver. Venga So, conmigo let's a look at what we're Mateo gonna see. capítulo 21, Matthew chapter 21, versículo del 12 al 14. verses from 12 to 14. Mateo 21, versículos del 12 al 14. Importantísimo. Matthew 21, from 12 to 14. Vamos a leer, vamos a ir versículo por We're versículo. going verse by verse. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 13 says, and he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Luego el versículo 14, tome atención, lea su Biblia. El versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. And in 14 it says, then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Aquí las prioridades estaban cambiadas. Here the priorities were changed. Tenemos que entender que todo se había corrompido. We have to understand that everything became corrupted. El sistema de ofrendas estaba corrupto. The offering system became corrupted. Se habían hecho mercaderes dentro del templo. So they became markets inside of the temple. En el área del templo no podía haber nada de eso. In the area of the temple, there can't be anything like that. Y estaban que compraban y vendían. And there were people buying and selling there. Había un grupo que se llamaba los saduceos. And so there was a group called the Sadducees, Inclusive en los escritos del pueblo judío, including the written scribes of the people the Hebrews. dice un relato So it says there, que Dios puso una maldición sobre ellos porque eran muy avaros. there is a saying that says, the Lord put a curse over them because they were misers, Querían todo para ellos. because they wanted everything for themselves. Y como tenían que comprar, el pueblo tenía que adquirir sus ofrendas para presentarlas al templo. And so they had to buy because the people had to acquire their offerings. Pero las monedas romanas But the Roman money tenían imágenes paganas. had pagan images on it. Los judíos no querían comprar con esas imágenes paganas And the Jewish people didn't want to purchase los animalitos para ofrenda. with that pagan currency for their animals to make the offering. Entonces hacían un cambio. So they would make an exchange. Por eso es que habían los que cambiaban las monedas. And that's why there was money changers. Muchas veces usted viaja y va al aeropuerto, ¿correcto? Sometimes you go to the airport and there's there, Y si right? usted se va a Rusia, tiene que cambiar los dólares a moneda rusa. And if you go to Russia, you have to exchange your US dollar for the Russian currency there. En este caso, cambiaban las monedas romanas And in
this case, they changed out Roman currency. por unas monedas que eran las monedas de Tirio, So así se it was llamaban. like Tirio currency Ujú. Porque estas no tenían imágenes paganas. because they didn't have a pagan image on their Pero coin. todo ese intercambio monetario So that money exchanging, lo habían hecho no afuera del well, templo, they didn't do it outside of the temple. sino que lo habían ingresado dentro del templo, they- el cual era sagrado. They incorporated it inside the temple where it is holy, Y eso era una blasfemia. and that was a blasphemy. Pero lo hacían porque habían monopolizado todas las compras de las ofrendas. And they did that because they had monopolized all of the purchase of the offerings. Dígale a alguien que está cerca suyo, se habían corrompido. Say to somebody next to you, it has been corrupted. O sea, la casa del Señor Or the house of the Lord, ya no era casa de oración. it was no longer a house of prayer. Ya no venían las personas a presentar sus sacrificios para ser escuchados por Dios, No longer did they bring their offering of sacrifice so that the Lord can hear their prayer. sino que venían para ser explotados por estos cambistas. If not, they used to come so they can be exploited by these market people. Y había corrupción. And there was corruption. La casa del Señor había perdido su The esencia. house of the Lord had lost its Qué incense. tremendo, ¿no? Dígale al que está its cerca, essence. qué Tell somebody tremendo. close, that is tremendous. Qué tremendo, tremendo, tremendo. Super tremendous. Y resulta And it results, que Jesús viene y se encuentra con ese espectáculo. Jesus comes and he sees that spectacle. Y por eso es que él arma un azote, And that's why he lifts up an anger. no, armó una whip It was a whip. He took out a whip. y lo sacó a correazo limpio. He just whipped them clean. Volcó las mesas He turned over tables porque estaban metidos en territorio de oración. because they were in territory of prayer. Dile al que está cerca, Tell se somebody close metieron to en you. un territorio de oración. They got into a territory of prayer. Y es peligroso cuando usted deja que alguien entre en el territorio de su oración. Very dangerous if you let someone get into your territory of prayer. Porque la oración es comunión con Dios. Because prayer is communion with La Lord. oración es intimidad con Dios. Prayer is intimacy with the Y Lord. tenemos un Dios celoso And we have a jealous God que quiere ser el primero en su who corazón. he wants to be first in our hearts. Por eso es que él escucha su oración. That's why he hears our prayers. Por eso es que él trae toda carne por la cual se ha intercedido. That's why he brings the flesh of who you've interceded for. Porque él ama la intimidad con el pueblo. Because he loves intimacy with ¿Cuántos his dicen people. amén? Who can say amen? Pero estaba corrompido. But it was corrupted. Y vino y desarmó todo And eso. he disarmed all of that. Y luego de que desarma todo eso, And after he disarmed all of y él that, dice, mi casa es casa de oración. he says, my house is a house of prayer. Inmediatamente Immediately, vinieron al templo he came to the temple, los que no estaban corrompidos, those who were not corrupted, los que no se habían vuelto who corruptos, had not become corrupted, pero que habían sido afectados por But- la corrupción. but they were affected by the corruption. Esos eran los ciegos, Those were the blind, eran los cojos, the lame, que esperaban ser sanados, that they were waiting to be pero healed. no tenían ni idea And they didn't have an idea de lo que estaban haciendo of los, what they were los doing, líderes, what the leaders were doing. porque ellos esperaban ser liderados. Because they were waiting to be leaded. Ellos confiaban en los líderes. They confided in the leaders. Si los líderes han metido aquí en el templo de oración If the leaders had put in the temple of worship un money exchange office, está bien. in that money exchange, then that's okay. Pero cuando descubren que Jesús les mostró la realidad, But when they discovered that Jesus just found out the que truth, ese no era el plan de Dios, that was not the plan of God, comenzaron todos a ser sanados. they started to all become healed. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Si usted está alegre, diga amén If you con are un happy, gozo say, de alegría have a esta joy, noche. have a great Comenzaron los ciegos y los cojos blind and lame ser sanados. started becoming healed. Dios pudo sanar a Bernadette sin nadie alrededor de ella. God could have healed Bernadette without anyone being surrounded by Pero her. Dios quiso sanar a Bernadette The Lord wanted to heal Bernadette, demostrándonos demonstrating el poder que Él derrama the power that he pours out cuando cada iglesia hogar when a home church es una casa de oración becomes a house of prayer que adora al Señor that Jesús. worships the Lord Jesus. Por eso creemos en esa estructura de la palabra. That's why we believe in that structure that is in the Word. Porque en el
grupo pequeño Because in the small groups, no hay lugar para el show, there's no space for show. no hay lugar para la mentira. There's no space for lies. Los demonios aparecen, Demons appear. se discierne lo que You tienes, discern what you have. se te confronta con lo que tienes. You are confronted with what you Te have. guste o no te guste, Whether you like it or not. depende de usted si usted quiere la bendición. It depends on you if you want the blessing. Bernadette la quiso Bernadette wanted it. y Bernadette vino al templo And Bernadette came to the temple. y estaba ciega y coja con And su she was enfermedad, blind and lame with her sickness. pero el Señor decidió sanarla. The Lord decided to heal her. Jesús la sanó And Jesus healed her. y Jesús la sanó And Jesus healed her. no por el poder de una gran reunión Not because of the power of a big de reunion miles de personas. of thousands of people. Lo pudo haber hecho así el He Señor could have done it that y way. también está bien, And that's okay too. pero hay un proceso de enseñanza. But there is a process of learning Tenemos que volver a lo that básico. we have to return to the El basics. Señor lo hizo The Lord did it porque las personas que la rodeaban because the people who glorified him eran reales con Dios, were real with God. estaban orando a Dios. They were praying to the Lord. Es una iglesia hogar It was a home church que es una casa de oración. that is a house of prayer. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen here? Y cuando hay una casa de oración, When there is a house of prayer, Dios sana, the Lord heals. Dios liberta, The Lord sets Dios free. hace milagros The Lord does miracles. con uno, With one, con dos, with two, con tres, with three. verdaderos milagros. True miracles. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen? Dile a alguien que está cerca, somebody who's close yo to you. necesito una casa de I oración. need a house of prayer. Yo necesito una casa de I oración. need a house of prayer. Vino Jesús y les mostró Jesus came and he demonstrated. y les demostró que la iglesia no era un edificio. He just demonstrated that church is not a building. Les mostró que la iglesia no era para estar solamente comiendo. He demonstrated that the church is not only a place to go and No era eat. solamente para tener planes pro templo. It was not only just to have a plan of pro temple. No era solamente para reunirse los domingos y vernos que estamos igualitos con los mismos pecados cada domingo. It's not only that we get together on Sunday and we see that we have the same problems that we had last Sunday. Él les dijo, la iglesia mía, He says, my church mi casa, My house es casa de is oración. a house of prayer. Y una vez que dijo es casa de And the oración, moment that he said it's a house of prayer, decidió sanar a los he enfermos. decided to heal the Decidió sick. sanar a los que le buscan. Decided to heal who he wanted. Si usted le busca en espíritu If y en you verdad, seek him in spirit and in si truth, usted le busca con desesperación, if you seek him in desperation, Él le va a sanar. he's going to heal. Si Él no le ha sanado, If he has not healed, usted tiene que buscarle con más you have to desesperación. seek him with more desperation. Y si no le ha sanado, And if he has not healed you, de pronto es que quiere entrar a limpiar mesas en su maybe corazón. he still has to clean other things in your heart. De pronto está intercambiando la oración con otros ídolos. Maybe he's changing out your worship with and take out other De idols. pronto su oración está solamente centrada en usted. Maybe your worship is only concentrated on yourself. Entonces usted ha monopolizado la casa de You oración have monopolized the house of worship para sus propios intereses for your own interest, y no para los intereses del reino. not for the interest of the kingdom. Jesús entró en el templo Jesus entered that y temple. sanó a los enfermos, He healed the sick. sanó a los cojos. He healed the lame. Iglesias, hogares, Home churches. esto va a pasar. This is going to happen. Esto es el comienzo. This is only the El beginning. poder de Dios se va a The derramar power of God is going to pour en la out medida que respetemos cada iglesia, as hogar. long as we respect every home church. Que entendamos que el poder de Dios está That haciendo we verdaderos understand milagros. that the power of God is about healing miracles. Si nuestra hermana Bernadette If our sister Bernadette hubiera venido solamente de domingo a domingo, only came on Sunday to Sunday, no hubiera tenido el grupo de iglesia real, she would pequeño, have had that real home church, that small intimacy. y solamente hubiera venido a esta celebración de los domingos a las 6 de la She tarde, would have only came to this group right here of this meeting at 6 o'clock in the que es evening. la red de iglesias hogares, In this home church network meeting. ella no hubiera llegado a la meta. She would not have reached the Porque en goal. el momento que no le gustaba el español, In the moment she did not like the Spanish, se hubiera ido con un espíritu de racismo. she would have left with a spirit of racism. Pero salía de aquí But she would leave here y tenía un grupo que la apoyaba. and she would have a group that supported her. Y por sobre todo, And over había everything, una iglesia hogar que oraba. there was a home church that Y prayed. dile a alguien, cuando se ora, Tell todo es someone, posible. When you pray, everything is possible. Entonces, cuando la iglesia del Señor So when the house of the Lord, se la ve en la verdadera perspectiva, you see things in the true perspective. entre los pastores conocemos y sabemos claramente Within pastors, we understand and we know very que clearly
técnicamente un pastor no puede pastorear directamente más de 30 personas. that technically a pastor cannot pastor more than 30 people. Por eso nos hemos regado en los líderes de iglesias hogares. That's why we've poured into home church leaders. Por eso tenemos hijos e hijas espirituales. That's why we have daughters and sons spiritually. Porque eso es la iglesia. Because that is church. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? No podemos vender el modelo de Dios. We cannot sell the church the No lo godly podemos model. cambiar con We Babilonia. cannot change it with Babylon. No podemos olvidarnos de las iglesias hogares para poder crecer. We cannot forget about home churches in order to grow. No, tenemos que enfatizar más las iglesias hogares. No, we have to emphasize more home churches. Porque ahí nos va a visitar el verdadero crecimiento. Because that's when the real growth happens. Cuando entre el poder del When Espíritu the Santo, power of the Holy Spirit que ya ha enters, entrado en la iglesia de Denise Carpenter. enters already in Denise Carpenter's Porque home ese es church. un tremendo milagro. Because that is a tremendous miracle. Cuando a mí me dijo mi hermana, When my sister told me, comiendo en el restaurante junto con mi esposa y la iglesia when I hogar, was with my wife in the home church, we were at a me dijo, restaurant. Apóstol Nevi, He said, Apostle Nevi, yo convulsionaba 7 veces al día. I had convulsions like 6 times a day. Y me dijo, por 50 And años, she said, for 50 years, yo me quedé paralizado. I stayed paralyzed. En ese momento el mesero no existía In para that mí. moment, the server didn't exist for No me. existía el restaurante. The restaurant didn't exist No for me. existía nadie. Nobody existed. Solamente Jesús era Only real Jesus para mí. was real for me. Y eso tiene que pasar. That has to happen. Porque Dios lo quiere hacer. Because God wants it No to te happen. puedes desanimar. You cannot become Babilonia te discouraged. mete la presión. Babylon gives you pressure. Patea ese modelo. Kick that model. Y camina donde Dios quiere que camines. Walk where the Lord wants you to walk. Porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de God is nosotros. doing big things in the Dios midst of está us. protegiendo niños y niñas. He is protecting children. Dios está protegiendo una generación. He's protecting the Está generation. levantando un grupo de creyentes Lifting up a group of believers que sí quieren ir a la casa de who oración. really wants to go to the house of prayer. Que no quieren That they don't want. ir al concierto They solamente. don't only just want to go to the concert. Cada sábado que escucho a nuestros jóvenes reuniéndose, Every Saturday when I hear about the youth getting together, mi corazón se alegra. my heart becomes Porque joyful. cada joven que tenemos es un milagro del Because Dios viviente. every youth that we have is a miracle of the living God. Usted sabe en la cultura que estamos Do viviendo, you understand in the culture that we live? solamente Dios puede arrancar un joven de tanta basura. Only God can take out the youth person from some Solamente trash. Dios puede hacerle entender a un joven que la inmoralidad sexual es pecado. Only God can allow that youth to understand that sexual immorality is sin. Solamente Dios. Only God. Porque al hombre natural, Because a natural man, las cosas de Dios the things of the Lord, le son locura, dice la are palabra. craziness. That's what the word says. Nos dirán loco. They will call us crazy. Bienvenido sea. Welcome. It's Pero welcome. al final de la carrera, But at the end of the race, todos los que dijeron locos everyone who called us crazy terminarán locos por Cristo will como end up nosotros. crazy for the Lord just like us. Y terminaremos haciendo And we un will manicomio de gloria para el Finish Señor having Jesús. a big party over Jesus. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen? Dile al que está al lado, inscríbeme en person ese that's next to matrimonio, you. en ese manicomio de gloria. I want to be part of that wedding. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Porque estamos cansados Because we are tired de lo falso, of the false, de lo que no tiene of that sustancia, has substance, de la hipocresía of the religiosa. hypocrisy, the religious hypocrisy. Necesitamos que los ciegos y cojos sean We sanados need por the Jesús. blind and the lame to be healed by Jesus. El día sábado recibimos una tremenda bendición con un On joven Saturday, we received a really big blessing with a, que youth, nos a young trajo una person. muy buena noticia. He gave us really great news. Nos dejó saber He let us know que es verdad lo que el Señor nos había dicho, that it's true what the Lord has told them, que no somos los únicos, that we're not alone. que hay unos miles que no han doblado las rodillas a los Baales. There's thousands that haven't bent their Y knees to nos Baal. informó que en Florida Central And in Florida, Central Florida, se están levantando grupos de iglesias hogares, levantando altares de home oración. churches are lifting up altars of worship to the No Lord. sé acerca de usted, pero a mí me I don't gustan know las about you, but revoluciones I like to hear espirituales. that in the spiritual. A mí me gusta la reforma I espiritual. love their spiritual Dile al que reform. está al lado, no estamos Tell the solos. person next to you, we're not alone. No somos los únicos. We're not alone. Dios está armando una red. The Lord is sending a network. Si usted quiere animarse más, If you want to be more entre al encouraged, Facebook go into y Facebook. mire el sábado, el programa del sábado en línea, el último. Look on the last Saturday's program. Y usted va a ver You're going to see que no somos los únicos. that we're not alone. Hay un equipo There is a que team no ha doblado la rodilla a los that has Baales, not bended their knee que to queremos Baal. que Jesús entre, They're waiting for Jesus to come, vire las mesas, to turn over the tables, saque lo que no es de él take out what's not y his, sane a los cojos y a and los ciegos. heal the blind and the lame. ¿Cuántos lo quieren ver? Who wants to see it? Nosotros ya lo estamos We
viendo. We're already seeing it. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste cojo acá a la Remember when iglesia you came lame to the church y Dios te sanó? and the Lord healed you. Tenías cojera, You were lame. no tenías bautismo del Espíritu You Santo. didn't have the Holy Spirit baptism. Lo recibiste. You received it. Tenías amor al dinero. You had love of money. Ahora amas más a Jesús. Now you love more Jesus. Te enredabas con jóvenes en las camas cada fin de semana. You used to go to sleep with other young people on Saturday night. Ahora ya estás casado. And now you're married. Eres fiel. You were faithful. ¿Cuántos dicen Who amén? could say amen? Se le fue el gozo al pueblo del Did Señor. your joy go? Dile, estoy alegre Tell them I'm happy de vivir en santidad. to live in holiness. Dile, estoy alegre Say I'm happy de estar en santidad. to be in holiness. Estoy alegre I'm happy de caminar en to santidad. walk in holiness. Estoy alegre I'm happy de estar rodeado con gente de to be santidad. surrounded by people who Dígale, are holy. estoy Tell alegre, them I'm happy muy alegre, very happy porque estoy saboreando la because santidad. I'm tasting the holiness. Cuando me convertí hace 25 años, When 25 years ago he había was un converted, predicador famoso there was a very famous preacher, evangelista evangelist. que hablaba y decía, vendrán los días He said, they will come en que iglesias enteras con pastores incluidos irán al infierno, decía when él. entire churches, including the pastors, will go to hell. Y yo decía, Dios mío, este pastor está medio exagerado, este And I say, evangelista. my God, this pastor, he's exaggerating. Hoy en día And today, ya hay iglesias there are que churches. se han declarado iglesias y that no creen en Jesús. They have declared themselves churches, but they don't believe in Jesus. Son conocidos como las iglesias culturales. They're known as cultural churches. O sea, vienen porque es cultura tener iglesia, pero sin Jesús, They imagínense. come because, oh, there's a culture to be a church, but no Jesus. Jehová Never. reprenda al diablo. Jesus rebukes the Sin devil. Jesús no hay iglesia. Without Jesus, there is no church. Pastor que diga que no hay pecado es un falso A pastor. pastor that says there's no sin, he's a lie. He's a false pastor. No es pastor. He's not a pastor. No es pastor. He's not a pastor. Yo no sé quién le dice a un pastor que dice que no es pecado, que es pastor. Entonces, ¿qué va a I don't know pastorear? who told him that he's a pastor. If ¿Qué he va a can't say pastorear? there's no sin. Que se haga DJ de una He discoteca o can algo be like a así. DJ from the Pero club. no es pastor. I don't know. But Porque he's los not a pastor. pastores y los profetas y los evangelistas y los apóstoles y los maestros estamos para pelear contra el pecado y jalar las almas para Cristo. The pastors, the evangelists, the teachers, the apostles, they're here to fight for the for ¿Cuántos the dicen gospel. amén? Who can say amen? Algunos están tristes y sonríe, Who's Cristo sad? te ama. We want to smile. Dile, Jesus loves sonríe, you. Cristo te ama. Say smile. Jesus loves you. Y es que esto estaba profetizado. And it was prophesied. Jeremías e Isaías lo habían dicho. Jeremiah and Isaiah already said it. Hay dos modelos. There's two models. La casa de oración The house of prayer o la casa de ladrones. or the house of thieves. ¿En con cuál nos quedamos? And which one do we want to be with? O nos hacemos ladrones Or we become thieves o nos hacemos oradores. or we become worshipers. ¿Cuántos quieren orar? Who wants to worship? Ay, gloria a Dios. Entonces quiere decir que usted va a venir a Oh, orar a las that 5 de la means that you're mañana. going to come at 5 a.m. Aleluya. Hallelujah. Todos están contentos. Everyone's happy. Amén. Amen. Aleluya. Porque la oración mueve la sobrenaturalidad de Dios. Because worship moves the supernatural of Qué God. tremendo. Incredible. El insurance. El seguro ya le había dicho que no le iban a aceptar. The insurance already said that they wasn't going to accept her claim. Pero el insurance de Shireen que está en el cielo dijo la van a aceptar. But Shireen's insurance that's in heaven said they're going to accept it. Y la aceptaron. And they accepted it. Y la operaron. And they operated on her. Y es más, faltó algo más en el testimonio, porque yo And me more, recuerdo de because todo. the testimony there's still some left over. Que 'Cause I remember all of it. cuando el hospital hizo difícil la vida a ella, When the hospital gave her a hard time, toda la familia de ella se dijo, vámonos de este the hospital whole malo, que family ya no was la like, van a let's atender a mis go familiares. somewhere else. ¿Es that right? Pero la iglesia hogar dijo, no, The home church said, no, a ustedes no los aceptan, pero a nosotros sí en el nombre de Jesús. we're going in the name of Jesus. Por eso es lo lindo de la iglesia That's hogar. what's beautiful about home church. Eso es lo lindo de reunirse bajo la presencia de Dios. That is beautiful about going and getting together under the Eso presence of the Lord. eso es recuperar el sabor del That is verdadero evangelio. recuperating the taste of the true gospel. Y yo estoy feliz. Y yo estoy feliz. And I'm happy. Yo estoy muy feliz I'm esta very noche. happy. Porque la alegría de mi hermana es nuestra The alegría. joy of my sister is our joy. El gozo de mi hermana es nuestro gozo. That joy is our joy. Y vamos a ver si en verano vamos con nuestras bicicletas y nos vamos a andar en And bicicleta. let's see in con- the summer if we get on our bikes and we go in bikes Y just like hacemos her. un video en YouTube ahí andando And en we do a bicicleta. YouTube video going in a bike. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Aleluya. Así se tienen que celebrar los milagros. You have to celebrate the ¿O no? miracles. Usted que celebra las tragedias No. nomás. When you celebrate the tragedy, Ni bulla hace cuando hay un milagro. ¡Haga but you don't bulla! make any noise when there's a Hágale. miracle. Make some noise. Jeremías e Isaías nos hablaron de Jeremiah este modelo. And Isaiah talked about these two models. Mire lo que dijo Jeremías capítulo 7 versículo 11. Look what Jeremiah chapter 7 verse 11 says. Jeremías 7, 11, mire lo que dijo. Jeremías 7, 11. 7:11. Dijo,
Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Has this house which is called by my name become a den of thieves in your eyes? Behold, even I have seen it, says the Lord. Mire, Jeremías lo vio. Jeremiah saw it. Jeremías vio la corrupción que se venía encima. Jeremiah saw the corruption that was coming. ¿Qué le parece eso? What do you think of that? Jeremías 7:11 para los que están atrasaditos. Jeremías 7:11. Jeremiah 7:11 for those who are a little behind. 7:11. 7:11. Tiene que ser experto en abrir la You Biblia. have to be an expert in opening the Bible. Tiene que ser experto. Cambie el hábito del dedo del Xbox. Take away that habit Haga así. of the Xbox thumb. Haga así, haga así, haga así. Así haga, así. But do this. ¿No es verdad? ¿Ah? Sí, porque es el Xbox. Porque lo Well, tiene, because lo it's tiene. Xbox. It's the thumbs. Le digo, habla Jeremías y I andan say por open Génesis. Jeremiah and they're Genesis. Porque no pueden, pues no es But que they andan can't así. because they're all thumbs. Andan así. Y ya cuando están más adictos, le dan la mano y ellos te saludan así. And then, a little bit later, they shake your hand with just with their thumbs because that's all they're used to. Levanten la mano los que quieren saber abrir Raise la up your Biblia. hand who wants to learn to open the Y Bible. ya no puedo decir ni abrir la Biblia porque digo abrir Can't la even Biblia y say la nueva open the generación Bible. no sabe cómo abrir. Dice, ¿cómo abro mi celular? Lo abro en la mitad. They have their cellulars in the middle. They don't even know. how to Lea open la the Bible. Biblia. Bueno, Read seguimos. the Bible. We'll continue Lo now. dijo Isaías. Jeremiah said it. Isaías también lo dijo. Isaiah also said Venga it. conmigo a Isaías 56, versículo 7. Come with me to Isaiah 57, 56, 7. 56:7. Voy a bajarme, pero no te vayas a asustar que ahí está el parlante y así Okay, me vas a I'm not escuchar. scared. Isaías 56, 7. Isaiah 56:7. Para las visitas, ayúdele a abrir la Biblia. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a una For visita, the abrir la visit, the Biblia. biggest gift you can do is help them open the Bible. Isaías 56, 7. Isaiah 56:7. Usted sabe, cuando nos convertimos hace 25 años, nuestro pastor 25 years ago, when we were converted, our nos pastor, enseñaba a abrir la Biblia y que le enseñemos a los nuevos a abrir la Biblia. he showed us how to open a Bible, and we were told to teach the new ones to Entonces open the uno iba al Bible. index y le explicaba, ¿no? And we would explain it to them. Ahora uno le dice, enséñale a la visita a abrir la Biblia. And now we say, tell the help the Tiene que visitors primero open the enseñarle a abrir Bible. el iPad para que lea la Biblia. And they're saying, help them with the iPod to open the La Bible. tecnología, ¿no, The verdad? technology. Isaías 56, 7. Mire lo que dice. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. And then, even then, I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all nations. ¿Qué le parece esa What do you bendición? think of that blessing? ¿Cuántos están contentos? Who's happy here? Dígale que está al lado, ¿cómo ves mi casa? Tell the person next to you, how do you see my Algunos house? le van a contestar como zoológico porque You're veo gonna todo look tipo at de me like, oh, animales. you're weird. La verdad, ¿cómo ves mi casa? How do you see my house? ¿Cómo ves mi casa? How do you Pregúntale, see my ¿cómo ves house? mi casa? How do you see my house? Mire, Jeremías e Isaías lo hablaron. Jeremiah and Isaiah spoke about Hay it. solamente dos modelos. There's only two O models. su casa es una casa de oración, Or your house is a house of worship, o su casa se vuelve una casa de ladrones or your house is a house of thieves que roban. that steal. Algunos me van a decir, no, pero yo no tengo familia de Someone may say, ladrones. Usted me "No. está ofendiendo, Oh, apóstol. I don't Nelson". have a family of thieves. You're offending me. No, yo no estoy diciendo que tú tienes familia de I'm not ladrones. saying that you have a house of thieves. Yo lo único que estoy diciendo es que A le está family of robando el thieves. primer puesto a Jesús. I'm saying that you're stealing the place of Jesus, his first place in your life. Y no sé cómo se llama el que le roba el primer puesto. I don't know what that's called. Amén. ¿Cuántos quieren tener casa de Who oración? wants to have a house of prayer? La verdad, Right? la oración resuelve todo. Worship, prayer solves everything. Amén. Amen. Pero vamos a revisar un poco más de lo que Jesús Well, hizo. let's look a little bit more what Jesus did. Vamos rapidito. Mire, Quickly. venga conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 46. Luke 19, verse 46. Lucas 19, 46. Luke 19, 46. Cuando esté ahí podrá decir un fuerte amén When you usted. get there, say a big amen. Hallelujah. Thank you, Pam, for that. Amen with faith. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Saying to them, it is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Repita conmigo, Repeat with me.
Mi casa no será una cueva. My house is not a den of thieves. Mi casa es una casa de oración. My house is a house of prayer. Amén. Amen. Mire después lo que les dijo en Juan capítulo 2, versículo 16. Look after what he says in John. Sí verse- sabe que este chapter pasaje 2, aparece en los verse 4 6. evangelios. It appears in all 4 of the Gospels. Será importante. Juan 2:16. En los 4 apareció. John 2:16. In Y- all y- 4 it appears. Y en los 4 relata, hermanos, relata diferentes maneras como Jesús se puso. And in 4 ways, the brothers, they related in the way that Jesus put himself. Confrontó, He confronted. exhortó, He exhorted. se puso molesto, He got upset. hizo una cuerda de azotes He made a big whip. y comenzó a dar palo a todo And el he mundo. started just lashing out ¿Qué on le everybody. parece? What do you think about that? Para aquellos que solamente dicen, For those who only say, Dios oh, God es is, solamente He's only amor love. y no me va a pasar And nada. nothing is going to happen to me. Seguiré pecando I'm going to continue sinning porque Él me ama because He loves me anyway. incondicionalmente. Unconditionally. Por lo que te ama te reprende. For what He loves you, He's going to rebuke you. Cogió, imagínense. But He took out a whip. Llegó y no sé He de dónde came, habrá sacado. Voy a And I don't investigarme even eso. know where it came from. I'm going to have to find out. Cogió eso de cuero de vaca. He took it, I think it was leather. Y viró las mesas. He turned over tables. Casa de oración. House of prayer. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? ¿Cuántos van a tener un altar familiar de Who's going to have oración? a family altar? Aleluya. Amen. Algunos levantan la mano pero ni lo creen. Digan, amén. Some lift up their hands, but they don't believe. Diga it. Oh, amén, sí lo creo. Say, Amen. I Sí lo believe. creo, está bien. Mire esto, Watch dice, this, look at versículo Juan 2:16 dice, John y, 2:16. y dijo a los que le vendían a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my father's house a house of merchandise. Dios no va a compartir su gloria con nadie. God is not going to share his glory with Si anyone. usted quiere ver la oración contestada, If you want to see answered prayers, usted no puede permitir que nadie monopolice You la cannot- casa de oración. you cannot allow that anything monopolize the house of worship. Aquí la habían monopolizado Here they have monopolized y it. la habían metido en el área del templo. And they put it inside the temple. Dolorosísimo, ¿no verdad? It was painful, right? Dentro del área del templo Inside the area of the holy temple, estaba monopolizado. it was monopolized. ¿Cuántos creen que tenemos que cuidarnos? Who believes that we have to take care? ¿Cuántos creen que tenemos que cuidar la casa de oración? Who here believes that they have to take care of the house of worship? En la oración se producen los milagros. In the prayer, miracles happen. En la oración In the worship, in the se prayer, manifiesta la casa de oración para todos los pueblos. The house of prayer is manifested for all of the nations. Cuando usted comienza a orar, When you begin to pray, cuando llegue alguien nuevo a su iglesia, a su casa de oración, when a su someone new iglesia comes to hogar, your home church, hay que orar con esa you have to persona. pray with that ¿Cuál person. es tu necesidad? What is your need? Vamos a orar. Let's pray. No que mi necesidad es que me gustan los hombres y no lo puedo dejar. Vamos a No, it's orar no. My need is that I like the men and I can't get rid of. No. para que el Let's fuego de pray Dios queme tu deseo so that the fire of God burns your desire y ames a Jesús por and sobre that you todas las love cosas. Jesus over everything. Y orar, And pray y orar. and pray. Cada reunión de iglesia hogar, Every meeting of home church, la iglesia hogar debe de postear en Facebook. every home church should post on Facebook. Estamos listos para orar por usted. We are ready to pray for you. Envíe sus peticiones de oración Send your prayer y petitions. usted va a ver cómo se derrama el You Espíritu will de see Dios. how the Holy Spirit pours out. Yo he escuchado testimonios de algunas iglesias. I have heard testimonies of some Salen home churches. peticiones donde usted no se imagina. The petitions, prayer petitions come out from where you don't even know. Para este mensaje del día de hoy, For this message today, el Señor me dio una visión. the Lord gave him a vision. Estábamos levantando un altar de oración el día viernes. They were lifting up a prayer, altar of prayer on Friday. Fui invitado por un líder And we were invited by a para leader levantar un altar de oración internacional. to lift up an altar of worship E internationally. iban a interceder este grupo de ministros por 2 noches por Israel. This group was going to intercede for 2 nights for Israel. Entonces era una conferencia telefónica. It was a telephone conference. Dígale a alguien, la tecnología cuando es bien usada es una bendición.
bendición. Tell someone the technology, when it's well played, is a blessing. Well used. Y It's a comenzamos a blessing. orar por una hora. And they started to pray for 1 hour. Oraron por nosotros, They prayed for us. oraron por usted, They prayed for you. oraron por 2 noches por They Israel, prayed for 2 nights for Israel. oraron por su familia. They prayed for the families. Pero era el fluir de Dios. But it was the flow of the Lord. Y en el espíritu And in the spirit, visité Mongolia, we visited Mongolia. visité Albania, We visited Albania. visité las Bahamas. We visited Bahamas. Porque cuando usted decide que su casa sea casa de oración, Because when you decide that your house is a house of prayer, el Espíritu Santo lo va a agarrar. the Holy Spirit is going to take hold of Y en you. el Espíritu lo lleva al lugar geográfico And he interceder. will take you in that geographic place where you need to intercede. Le voy a contar varios testimonios. I'm gonna tell you a Yo testimony. estaba recién convertido I was just converted y nuestra iglesia hogar en ese entonces, in a home church in that time. lo único que sabía era orar. The only thing I knew to do was to pray. Nos hincábamos a orar desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la We mañana. decided to pray from the 6 of this in the evening till 2 o'clock in the morning. Algunos nos quedábamos dormidos. Some of them started falling asleep. Otro cogía la posta. Others would take their Pero ahí post. estábamos. But they were there. Lo único que pedíamos es que queremos el poder del libro de los Hechos. Esa era la oración. And the only thing that Recuerda. they asked is that they opened up the book of Acts, and that's what they did. Y el Espíritu Santo comenzó a bautizarnos. The Holy Spirit began to baptize Y them. comenzó a levantar visiones. And visions began to Cuando come up, usted manifest. comienza a orar, When you start praying, comienza el Espíritu de Dios a derramar lo sobrenatural. Holy Spirit starts begin to pour out the supernatural. Gente se sanó del riñón. People were being healed of their Otros se liver. se sanaron de problemas de huesos. Some people were being healed of their bones. Pero yo me acuerdo claramente I remember very clearly que mi vida cambió por completo. that also my life changed for Era completely. tanta la oración It was so much the prayer que caminando that walking, recibía visiones. I used to receive visions. Y eso no es solamente para mí, And that isn't only for es me. para usted. That's for you too. Antes de trabajar, Before you go to work, así como se viste, that's how you get así dressed. como se arregla, Even when you get prepared, así como se peina, the same way you brush your hair, separe una hora con Dios. set apart 1 hour for the Lord. Haga un altar por una hora. Make an altar for 1 hour. No vaya despeinado, No, don't go without your hair done, sin lavarse la boca. without washing your mouth. Lávese la boca. Brush your teeth. Échese agua en la cara. Wash your face. Póngase elegante Get well dressed. y encuéntrese con Dios. And find yourself with the Lord. Y usted va a ver lo que pasa. You will see Hay what will momentos happen. que es impresionante. There's impressionable moments. Cuando con mi esposa el Señor nos ha indicado que comencemos a separarnos más tiempo con Dios. When with his wife, the Lord used to indicate to him to separate more time with the Lord. Es impresionante cómo se derrama la It manifestación is sobrenatural. impressionable how the Holy Spirit starts to pour out Podemos the entrar en un manifestations. lugar But you can enter into a place. y comienza el Espíritu Santo a hablarnos de las personas que están ahí. The Holy Spirit starts talking to them about the people that are ¿Qué surrounding demonios them. están atormentando? The people who are tormented. Y comienza usted a caminar con visión de ojos abiertos. And you start walking with vision with your eyes wide open. Y prepárese que el Señor lo va a llevar a una nación en oración. Prepare yourself because the Lord's going to take you to a nation to pray. Yo me recuerdo esta experiencia. I remember this experience. Y esta experiencia es muy conmovedora para mí. This experience was really moving in my heart for me. Porque me marcó para mi vida It espiritual. marked me my life forever in my spiritual life. Recuerdo que yo tenía mi oficina de arquitecto, I remember in my architectural office, pero yo trabajaba, pero yo anhelaba cada sábado llegar a la iglesia hogar. I worked, but I desired every Saturday to get to my home Y creo church. que era intermedio de la semana. And in the middle of the week, Y en el intermedio de la semana estaba agotado y terminé de hacer un trabajo en la En- oficina. in the middle of the week, I was exhausted. I had finished doing a job in the office. Y me acuerdo que cerré la puerta I remember that I closed the door y me tiré al piso. and I threw myself on the ground. Y dije, yo necesito orar. And I said, I need to pray. Y me quedé dormido. And I stayed asleep. Y cuando me quedo dormido, And when I stayed el asleep, Espíritu de Dios me lleva a un país. Holy Spirit took me to a country. Y en este país In yo this- veía que la gente se mataba. In this country, I saw that people were killing Y themselves. yo estaba en medio de una balacera, de un tiroteo y And I de was guerra in- civil, I was in the middle of a fire, de civil war. in a civil war, Ajá. yeah. Y yo hasta me escondía And I would try to hide. y el Espíritu Santo me decía, Ruanda, Holy Spirit said, Ruanda, Rwanda, sí, Ruanda. Rwanda, Sí, así me decía, RWANDA. oh, Rwanda. Ruanda, sí, pero en español decía Ruanda. But in Spanish, he said Rwanda. Ruanda, me decía Ruanda. Yo no tenía ni idea de que I era didn't Ruanda. have an idea what that was. Cuando llego a la casa, When I got el home, Espíritu de Dios me dirige a buscar un mapa de las Holy naciones Spirit guided me to get for a map of the nations. y me lleva y me muestra que Ruanda era una pequeña nación He took me to the map and he just demonstrated that Rwanda was a very small nation que estaba en una tremenda guerra civil. in the middle of a civil war.
y el Señor me puso a interceder. and the Holy Spirit told me to intercede. He estado en Ruanda And there I was in Rwanda solamente en esa ocasión. only in that occasion. No he ido jamás a Ruanda. I've never been back to Pero Rwanda. intercedí por Ruanda como que si fuera mi propia nación. But I interceded for Rwanda as if it was my own nation. Pasaron los años. The years passed. Llegué a la nación de acá I got to this nation. y prendo un día la televisión I turned the television on one y day, sale un ministro and a minister comes out. y ese ministro estaba trabajando en Ruanda. The minister was working in Rwanda. Y el Señor me dice, The Lord tells me, por este ministro te levanté a interceder. for that minister is what I told you to lift up intercession. Y este ministro a la vez pedía gente, oraba para que Dios levante gente alrededor del mundo para que interceda por su ministerio en Ruanda. That minister was asking for people to lift up prayer around the world for Rwanda. Esa es la sobrenaturalidad de Dios. That's the supernaturalism of the Cuando Lord. ya entras en ese camino, When you enter in that journey, no vives aburrido como cristiano. you're not ya. going to live bored. Vives es activo You're going to be porque te active vuelves casa de oración para because todos you los become a pueblos. house of worship for the people. ¿Cuántos dicen Who can amén? say amen? Tus tiempos de oración Your time of prayer se vuelven como los de Jacobo en Betel, becomes just like Jacob and Bethel. que tú ves ángeles que suben y bajan. That you see the angels go up and go down. Comienzas a estar animado, You begin to become comienzas a animated. estar siguiendo el plan de Dios. You begin to start following the plan of the Lord. Sigues adorando al Rey. You continue to worship the King of Kings. No paras. Don't stop. Sabes que el Señor es el Rey, You know that the Lord is King, pero tienes que ser fiel. but you have to be faithful. No puedes negociar la casa de You oración. cannot negotiate with the house of worship. La casa de oración no se la negocia con noches de The discoteca. house of prayer is not negotiated with nights of going out partying. La casa de oración no se la negocia con alcohol y droga. There is no negotiation with the house of worship La with casa de alcohol and oración no drugs. se la negocia con inmoralidad sexual. There is no negotiation with the house of worship with sexual La casa immorality. de oración no se la negocia con mamón. It is not negotiated with mammon. La casa de oración no se la negocia con tus intereses personales. House of worship is not negotiated with your own La interests. casa de oración es casa de oración para todas las naciones. House of prayer is house of prayer for all of the nations. Ese testimonio cambió mi vida. That testimony changed his life. Luego el que era mi mentor Later on, who was my mentor, me decía, bueno, ahora vamos a tener un tiempo de oración. would say, okay, well, now we're having a time of Y me prayer. decía, ¿y por qué vamos a orar? And I say, what are we praying Y for? me decía, bueno, vamos a orar ahora por el pueblo del condado en Puerto Rico. Él And era now de I'm going Puerto to Rico. say, let's pray for the condado in Puerto Rico. Y yo le decía, pero dame una foto, aunque And I sea. say, well, send me a picture. No, at tranquilo, vamos a least. buscar del Espíritu And he said, no, we're going to seek in the Spirit. y vamos a comenzar a clamar. And we're going to start to cry Y out. comenzamos a clamar. And we started to cry No out. me pregunte cómo. And don't ask me how. Estábamos en el condado orando por el We were in the condado. condado praying and Porque el interceding. Espíritu Santo Because Holy es Spirit sobrenatural. is supernatural. Es Dios mismo. He is God. El Espíritu de Dios The Holy Spirit es Dios. is God. ¿Cuántos dicen amén? Who could say amen? Y dice la palabra And the word que es says el Espíritu de Dios that Spirit el que nos ayuda a orar. is the one who helps us pray. Hemos permitido que Babilonia compre lo básico de Dios. We have allowed that Babylon purchase the basic of God. Mucho show, That's a lot of show. mucha cosa. Lots of, Tenemos que regresar a lo Show. básico. we have to return to the Tenemos basic. que orar We have to pray para no cansarnos demasiado en el so that trabajo, we don't become entirely weary in para the no work, caer en ansiedades. so that we don't fall into Cuando anxiety. su casa de oración está viva, When house of prayer is alive, usted sale ungido a su trabajo. you leave out anointed from your work. Algo sobrenatural va a pasar en su trabajo. Something supernatural happens in your job. No hay nada que temer. There's nothing to fear. Él va a estar con usted. He's going to be with you. No lo deje ir. Don't let him go.